Bueno, hermanos, quiero hablaros acerca de Abraham. Pero no es que quiera hablar mucho, ni una biografía, ni temas así fuertes de Abraham. Es más, la historia de Abraham está en Génesis y no vamos a leer nada de Génesis. Dirás, pues no sé qué va a hablar de Abraham, si Abraham está en Génesis y no vas a hablar de Génesis. Pues bueno, pues sí, es así. Si yo preguntase, no cabe duda que hay quienes a lo mejor no conocen, son nuevos, no han leído la historia de Abraham, que está en Génesis, pero si yo preguntase, oye, ¿qué sabéis de Abraham? Si tuvierais que hablar a otro de Abraham, ¿qué le diríais vosotros? No cabe duda que unos pues recordarán más, o cosas que han impactado, porque a veces hay cosas que impactan. Por ejemplo, en la vida de José hay cosas que impactan, ¿verdad? Y en la vida de Abraham también. Pero, os digo, no voy a hablar leyendo la vida de Abraham en Génesis, sino que vamos a conocer un poco acerca de la vida de Abraham, de lo que Pablo habla de Abraham a los romanos, a la iglesia de Romanos. Por eso os digo, si tú tuvieras que hablar de Abraham a otro, ¿qué le contarías, no? Entonces, hay un texto que Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 5, 21 y 22, donde yo veo que en esta historia de Abraham, lo que Pablo dice es que él lo practica, porque a veces decimos cosas que no practicamos, pero cuanto Pablo dice, él lo practica, y dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Sobre este examinarlo todo, ojo, porque Pablo en ese mismo versículo pone una frase que aclara, examinarlo todo y retener lo bueno, pero absteneos de toda especie de mal. Lo contrario que hoy están enseñando a las escuelas. Es lógico que el príncipe de este mundo, hasta que el Señor no venga, le ha permitido, pero ¿qué es lo que hacen en la escuela? ¿Qué le dicen a un niño? Lo mismo a un niño que a una niña. Le preguntan al niño, tú es que no sabes qué sexo eres. No sé qué va a decir. Tienes que descubrirlo, tienes que experimentarlo y luego decide. Pero ¿cómo vas por ahí? Entonces el apóstol Pablo, sí, tú examínalo todo, retén lo bueno, pero absteneos de toda especie de mal. Yo no necesito, yo puedo observar, yo puedo ver al necio como le va de mal en peor, yo no necesito ser necio. El Espíritu, además, en el Nuevo Testamento tenemos cosas que el Espíritu mismo te da a discernir, sientes cosas, percibes cosas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de las cosas que tiene que hablar acerca de Abraham, te notas que él cuando lee, le saca jugo, sabe examinar, sabe sintetizar, sabe sacar de lo bueno lo mejor, e incluso lo mejor, y aplicarlo acerca de la vida cristiana. Y eso me gusta, porque lo que vamos a oír de Abraham lo dice otra persona que habla de él, pero es una persona que dice, mira, voy a aprender de Abraham, pero a la vez también voy a aprender cómo yo tengo que entrar en aguas profundas cuando leo las Escrituras, porque ellas me hablan a mí, y eso es importante. Por eso que os he dicho que les mandan a los niños en el colegio, y Pablo dice, no, examínalo todo, pero no practiques nada de malo, ¿vale? Pero más bien va por lo bueno. Yo puedo examinar las Escrituras y sacar de las Escrituras cosas para mí, o puedo hacerlas tan superficialmente que ni me acuerdo de qué he leído ni en qué sentido me ha servido. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, además, sobre lo que dice el apóstol Pablo, pero no practiquéis el pecado, hay una enseñanza de Jesús, dice, ¿no sabéis que el que practica pecado se hace esclavo del pecado? O sea, muchas veces los vicios se originan dentro de ti porque la naturaleza pecadora y la carne, pues experimenta cosas y luego las quiere. Y el Señor se dice, ni te acerques, libra tu huye de eso, ¿vale?
Por eso es que simplemente era una pequeña aclaración a esto del apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo, huyendo lo examino todo, pero no me contamino de nada. Pero a mí me da el Espíritu un discernimiento, porque Él me da la mente de Cristo para ver todas las cosas. El mundo solo puede discernir cosas que son del Espíritu del hombre, pero nosotros podemos discernir cosas que son de Dios, porque el Espíritu de Dios nos las revela a nosotros, ¿de acuerdo? Por eso es que, por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hablar de Abraham, porque el propósito, la carta de Romanos es muy importante. Aquellos que no la hayan leído, yo les aconsejo que la lean despacio, porque es una carta especialmente dirigida a los romanos. Allí en Roma había muchos judíos, de los que habían huido a veces de situaciones, pero también es cierto que mayoría es gentil. Entonces, cuando escribe acerca de la salvación, que es por fe, que no es por obra, y luego pone el ejemplo de Abraham, es porque está hablando a una iglesia que precisamente por causa de los judaizantes, pues necesitan sentirse que son de Dios, con los mismos derechos y no con menos derechos a los que sean de naturaleza, de sangre, es decir, hijos de Abraham según la carne, ¿verdad? Porque se dice hijo de Abraham porque es descendiente, aunque sea lejano, de Abraham. Entonces Pablo precisamente va a hacer. Pero primero, antes de hablar de la historia de Abraham, Pablo va a hablar acerca de cómo la justificación, o sea, ser declarado justo delante de Dios, no es por las obras, sino que es por la fe. Yo voy a saltar un poco, picando de textos de Romanos para llegar hasta donde él habla de Abraham, porque siento que hoy tengo que hablaros para luego sacar algunas enseñanzas de lo que dice de Abraham. Ten en cuenta, la palabra esta, la carta esta de Romanos, es para la iglesia que había en Roma. Y va a hablar acerca de la salvación. Y va a poner el ejemplo de Abraham. Y te voy a decir una cosa. Aunque ha pasado el tiempo, esta palabra sigue tan fresca, pero en vez de para la iglesia de Roma, ahora ha llegado aquí, tenemos la carta, y vamos, no nos da tiempo a todo, a ver algunos detalles para la iglesia Cristo Reina de Vilanova. Por tanto, es para nosotros y es palabra de Dios. Y es muy importante poner atención, ¿de acuerdo? Es muy importante poner atención. Por eso, la mayoría de los gentiles, la persona que cree en Dios y en sus promesas, cambia su forma de obrar. Esto yo sé que es una redundancia, yo sé que lo sé, porque me gusta hablar de este tema para aquellos que no lo han entendido todavía. La otra vez que hablé del absurdo de querer hacer ganarse por obras, tipo de la salvación, primeramente porque es un regalo de Dios y nos da más allá de lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginar. Pero deciros que las personas que creen en Dios y en sus promesas, esta fe te cambia. La fe te cambia. Entonces tú obras conforme a esa fe. Es lo que yo antes he dicho. Cuando un cristiano estaba en el circo, ya iba a hacer de una forma o de otra, cantaba, ¿es porque con ese canto al final iba a conseguir la salvación? No, porque él sabía que iba con el Señor. No es cuestión de obras, es cuestión de que la fe la vives. El cantar es una obra de fe. Es una obra donde estás gozándote en medio del problema porque Dios te ha dado algo que es tuyo y no te lo puede quitar el diablo, como dice la canción. Bien, entonces ahí venimos, ¿verdad? La fe de Abraham surge después de la promesa, ¿o no? Es cuando Dios le da la promesa, entonces Dios, o sea, Abraham confía en Dios, tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque viene la promesa. Y en el Evangelio Dios te da una promesa en Cristo Jesús que va más allá de este mundo, más allá de esta vida. ¿De acuerdo? Entonces, si ya ha venido la promesa, Pablo va a hablar después cómo consigue
que la promesa se haga realidad en su vida. Y en todo momento Pablo va dejando claro, fijaros cómo empieza Romanos, en el capítulo 1, voy a leer versos 16 y 17, ¿vale? Romanos 1, aquellos que lo apunten luego lo pueden leer en casa, porque yo me voy a ir saltando ordenadamente, capítulo capítulo otro, y solo llegaré hasta el capítulo 4, pero muy salteado. Pero mirad las palabras, Romanos 1, versículos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, la buena noticia, la promesa de Dios, es para salvación, para todo aquel que cree. Ya la salvación la acentúa. El Evangelio es la buena noticia de Dios para que seas salvo, pero la salvación viene por creer a Dios, no por ninguna otra cosa que tú hagas con lo que te crees que con eso te has merecido. Y al judío primeramente, y también al griego. Esto lo escribe a los romanos. Está aclarando, y la carta de Romanos, para ellos que se pensaban que por ser judíos, descendientes según la carne de Abraham, les daba derecho delante de Dios. Pero lo que te está diciendo delante de Dios es por fe. Ser judío no te da ningún privilegio. Es más, vas a tener que entrar por la misma puerta estrecha, la puerta de la fe, como entran los otros. No hay diferencia. Eso lo va desarrollando después. Pero tener en cuenta que era una iglesia como pasaba, ¿cómo era? En Antioquía, que llegaron aquellos judaizantes en una iglesia mixta. Además, eran creyentes de verdad. En Antioquía los llamaron cristianos, eran vividores de la enseñanza de Jesús, siempre llenos de gozo, y ahí le llamaron cristianos, sea de forma despectiva o no, pero es porque eran discípulos de verdad de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, estaba lleno de gentiles que no conocían el Antiguo Testamento así de esa forma, no venían de la sinagoga como los judíos, era una iglesia mixta, hasta que vinieron cristianos de la iglesia de Jerusalén Madre, que eran judíos, de esos que sí, pero es como, no sé si lo habéis visto, a mí me ha pasado, un niño tira un juguete y cuando viene otro corriendo a cogerlo, entonces va corriendo y el que había tirado lo recoge, ¿no? Entonces, siendo judíos, pues como que no renunciaban a sus privilegios. ¿Qué privilegios? Entonces pasaban por las iglesias, siendo creyentes de Jesús, diciendo que si no se hacían judíos, se circuncidaban, no podían entrar en el reino de los cielos. Claro, Pablo y Bernabé, cuando oyeron eso, saltaron. Los creyentes gentiles estarían allí. Fueron ellos, los gentiles creyentes, que dijeron a Pablo y a Bernabé: oye, nosotros amamos a Cristo y si tenemos que circuncidarnos, estamos dispuestos a eso y a morir por Cristo y solucionar este problema. Y claro que se solucionó. Como dijeron luego, a estos no los hemos mandado nosotros, porque bien sabemos que ya estaba profetizado que la buena noticia que viene a través de Abraham también era para los gentiles, por la fe en Cristo Jesús. De forma que hicieron carta y dice: ahora vete por todas las iglesias por donde han ido estos, llevando esta carta, que es por la fe en Cristo Jesús, no por la ley, ni siquiera por la raza, ¿de acuerdo? Y entonces Pablo, por eso dice, primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, la promesa, el Evangelio es una promesa, es una buena noticia. ¿Pero por qué es buena noticia? A ver, si a mí me llega una buena noticia, de según de quien venga, pues puede ser que no sea ni buena. Dice, este no lo va a hacer. Pero cuando la buena noticia viene de Dios, eso es sí y amén. Por eso es buena noticia. Si no fuera de Dios que viene, no sé si eso ya no sería buena noticia. Pero como es de Dios, eso es pagable.
eso es dinero de la vida eterna, es tuyo. Por eso es buena noticia. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando llegamos al capítulo 3 de Romanos, todavía no está hablando de Abraham, porque Abraham lo va a poner como ejemplo de lo que él está predicando. Es diciendo, luego más lo leemos, gentiles que estáis en Roma y habéis aceptado a Cristo, tú eres hijo de Abraham por la fe. Y el que es hijo de Abraham por la carne, como los judíos, como no lo tomen por fe como Abraham, pierden la genealogía, porque el verdadero hijo de Dios es, el verdadero hijo de Abraham es el que es de la fe, como dice, ¿no? Entonces cuando empieza en Romanos capítulo 3, versículo 1 dice, y entonces, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Como diciendo, bueno, los judíos que estarán allí, porque escribe los gentiles estarán en la mar de contento. Pero entonces los judíos dirán, bueno, porque los judíos seguían guardando muchos ritos, eran cristianos, pero seguían haciendo muchos sacrificios, y entonces dirán, bueno, ¿y entonces qué ventaja tiene? Yo estoy por obras tratando de agradar a Dios, y estos gentiles no le conocen, yo desde niño le conozco, y ahora resulta que eso no me da ninguna ventaja. Entonces dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué me aprovecha a mí la circuncisión? ¿Entiendes? Claro, porque puede ser que algunos incluso ya se hayan circuncidado por lo que habían dicho, pero bueno. Entonces, luego en el mismo capítulo 3 de Romanos, el versículo del 9 al 11, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién le está hablando? A los judíos de Roma, porque la carta va para la iglesia de Roma. A los judíos cristianos de Roma, ojo, porque también entre ellos a veces todavía esas medallas nos gusta, la carne le gusta tener medallas. Y entonces dicen, ¿qué pues? Somos nosotros habla de él es judío, descendiente de Abraham, y él mismo, con todo lo apóstol que es, dice, ¿es que acaso eso a mí me da? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Así estarían saltando en Roma los gentiles. ¡Guau! Tú no me mires más de arriba para abajo, por favor. De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, porque antes he estado hablando de que todos los judíos están condenados. Ser judíos no los salva, todos están condenados. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, si estamos aquí, no es porque tú lo buscaras, la Biblia dice, no hay ni uno que busque a Dios. En nuestra condición, lo uno es la juerga, como dice Pablo, comamos, bebamos, divirtámonos, pero el Señor, el Espíritu de Dios, dice, y cuando fuere levantado, Jesús atraerá, ¿verdad? Y ciertamente nos ha traído hasta tal punto, como dije la semana pasada, en el primer punto, cuando termina el Sermón del Monte, todo es por fe. Pero la verdadera fe se demuestra por las obras. Coger el camino estrecho no es una obra para salvación. Es el resultado de haber creído y de haber aceptado que prefieres morir con Cristo antes que vivir sin Él. Prefieres el camino estrecho antes que el camino ancho. Son obras de fe, ¿vale? Entonces, el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso es que luego en Romanos 3, del 21 al 31, que no lo vamos a leer, habla de la justicia, es decir, de ser declarados justos delante de Dios, no es por la ley, no es por la ley, es por la fe. Y entonces dice en el capítulo 4, es cuando ya empieza a poner el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Es decir,
pone el ejemplo de Abraham para dar a explicación de cómo es por fe y no por obras. Abraham tenía muchas obras, hizo muchas obras. ¿Pero por qué hizo esas obras? Porque tenía fe. Es el resultado de creer. Entonces resulta que Pablo dice, no, es la fe el motor que te da a hacer esas cosas a las que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? Dice, nuestro padre según la carne. O sea, Pablo está hablando como judío. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tendría él de qué gloriarse. Es que muchas veces dice, bueno, Abraham sí dio la talla. Elías dio la talla. No, perdona, nadie dio la talla. Nadie dio la talla. Y no era arreglable humanamente. No había ninguna solución. Tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Delante de Dios ninguno puede gloriarse. Siempre os he dicho, es por fe. Desde el principio, ya ves en Génesis, a Abel y a cualquiera otro que entendió, porque hay podríamos decir un mandamiento, una norma, no te presentes delante de Dios con manos vacías. Pero cuando el hombre pierde su justicia, los vestidos de su justicia son sucios, no tiene nada que el hombre pueda dar de sí con la que presentarse delante de Dios. Abel, al cual no se le habla de pecado, pero reconocía que él necesitaba una ofrenda, nada suyo, no cebollas como hizo su hermano, ni patata, ni pimiento, ni cosas de esas, que era el fruto suyo. Abel entendió, y Abraham en hebreo lo dice, por la fe Abel vino con una ofrenda delante de Dios. No era su ofrenda, era el cordero. Padre, yo te traigo lo que tú me has dado, que yo sé que te agrada, yo de mí no tengo nada. Y por la fe Abel verdaderamente ofreció a Dios. Y por esa fe, en el sacrificio ese, que era símbolo del Hijo de Dios, no de él, fue declarado también justo, ¿verdad? Entonces, por eso dice que no tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, como justo delante de Dios. Por eso que la promesa de Dios la realiza. O sea, si yo te hago una promesa, llega un momento de tiempo de promesa, llega un momento de tiempo de espera, pero llega un momento de tiempo de cumplimiento. Y Dios ha dado promesas que incluso caminaron como peregrinos y no las supieron, no las recibieron. Pero no importa, no me importa, aunque esté deshecha mi piel, como dice, yo sé que Dios me levantará para darme mi galardón, para darme lo que Él me ha prometido. Ya no es porque yo me lo gane, es porque yo creo en Dios. Y entonces, como yo creo en Dios, ahora, comparado con lo que Dios me ha dado, que yo sé que es mío, ya no tengo aquí en este mundo, dice, porque podría haber vuelto a su casa, a su patria, pero no tenía ilusión en volver. ¿Por qué? Porque ahora ya tenía otra ilusión, y era la promesa que Dios le había dado. ¿De acuerdo? Y vivieron conforme a la promesa, ¿verdad? Por las obras. Es decir, el problema que tiene el hombre es que es terco. Bueno, Señor, y no tienes en cuenta, y no tienes en cuenta, el apóstol Pablo dice, sí que es cierto, si no existe salvación, lo dice en plan de ironía en el capítulo 15 de Corintios, pero en plan de ironía, pues si nosotros que nos estamos sacrificando todas, no hay salvación, no hay resurrección, somos los más miserables. Somos los más desgraciados. ¿Para qué nos estamos esforzando? Comamos y bebamos. Pero luego aclara, ojo, no os penséis, no estoy dudando ni un céntimo, ni un pequeño. Aquí pequeño, dice, porque hubo más de 500 y a mí se me apareció y a mí me habló. Y para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, lo tengo claro, no me hacéis dudar en absoluto.
Pero aún el apóstol Pablo podría decir, a mí me han apedreado, me han tirado, me han hecho esto, me han hecho lo otro. En ningún momento. Antes está hablando de sí mismo como judío, ¿y eso me da a mí algún derecho? No. Que luego Dios quiera premiarme, porque cuando habla de los galardones que se dará delante de Cristo, será conforme a nuestras obras. No está hablando de salvación. Está hablando para aquellos que son salvos. El que no es salvo y se piense que es salvo, verdaderamente no va a estar allí. No está en la lista. Apártate de mí, que yo no te conozco. No estás en mi lista, ¿verdad? Porque el Señor conoce a los que son suyos, ¿verdad? Por eso es que hay una terquedad de querer insistir en que es por las obras, cuando Dios es el único coherente. Dice, yo no te voy a exigir que sea por obras, porque ya de entrada Dios es coherente. Es que aunque tú te creas que sí, y me hagas promesa, no voy a pecar más, no habrá pasado ese día sin que hayas pecado. Dios es el único coherente. No te lo voy a aceptar, porque sé que sería para recondenación. Yo te vengo con una buena noticia y con una promesa que es por fe, no es por obras. Yo soy coherente, sé que no va a poder. Dios no hizo las cosas mal cuando creó todo, dice que todo era perfecto. Pero Dios tenía preparado el cordero que iba a salvar. ¿Sabes por qué? Porque aunque era perfecto, el mal es muy maligno. El mal es muy astuto. El mal es muy mentiroso. El mal te va a engañar, te va a confundir, te va a hacer que no creas en Dios. Y Dios sabía que no es cuestión de más perfecto o menos perfecto, es cuestión de que el mal es muy maligno, engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios. Pero, gracias a Dios, que Dios tenía al mismo Dios Hijo para venir a rescatar a los descendientes de Adán que estaban condenados. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, dice en Romanos 4:16, bueno, aquellos que quieran leerlo, lo voy a leer por otra versión, pero que sepáis que dice lo mismo. Tienes que ser rápido para notar que es con otras palabras, y quien cuando se lo leen con otra versión ya se han perdido. Pero si quieres, no lo leas por Cipriano de Valera, que es lo mismo, pero me gusta la Nueva Traducción Viviente, porque lo expresa con unas palabras donde va a decir lo mismo, pero a mí me gusta. Entonces voy a usar bastante algunas otras versiones que dicen lo mismo, pero con un lenguaje que lo veo que es como más claro. Igual el original lo dice como de otra manera, pero no están torciendo el original, simplemente está usando sinónimos y expresiones más entendibles. Dice en Romanos capítulo 16, esto es según la versión Cipriano de Valera, por tanto, dice Romanos, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Dios sea firme para toda su descendencia. Vale, hablar era un hombre de fe, pero es que yo te traigo una promesa para toda tu descendencia. No solamente para el que es de la ley. ¿Quiénes son los de la ley? Los judíos. Sino también para los que son, ¿quién lo tiene el texto? Para que el que es de la fe de Abraham. Es decir, toda la descendencia abarca al mundo entero, a la humanidad entera, porque se lo dijo Dios. La promesa que yo estoy dándote es para que tú seas padre de todas las naciones. No solo para los judíos de la carne, de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham. Por tanto, son hijos de Abraham, les dice, sino también para los que son de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pablo, como judío, está hablando a una iglesia llena de gentiles en Roma y está hablando de que todos nosotros somos hijos también de Abraham por la fe. No hay diferencia, no hay medallas, Eso es bonito. Luego el versículo 17, que lo dice por la Nueva Traducción Viviente, dice:
A eso se refiere las Escrituras cuando cita lo que Dios dijo. Está citando las Escrituras del Antiguo Testamento cuando Dios está hablando y entonces dice: te hice padre de muchas naciones. En una nación hay de todo, ¿verdad? Dice: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Es decir, fíjate bien que cuando él habla de qué es la fe, entonces está diciendo, ni siquiera a Abraham se lo planteó, pero Abraham estaba creyendo que Dios, dice, creyó en que Dios puede dar vida a los muertos y que las cosas que no son, hacer que sean. Creyó Abraham. Por eso se comportaba tan así, cuando iba con su hijo. Padre, ¿y el cordero? Dios proveerá. Dios proveerá. Y él iba caminando allí, ¿no? No sé cómo iba caminando. Quizás el Espíritu le iba revelando cosas, ¿verdad? Eso. Luego, cuando llegamos al capítulo, bueno, estamos en el capítulo 4, versículos 18 y al 20, por la versión NBI, que hay algunas por ahí, Dios habla al hombre, la de Cipriano del 60, son distintas versiones, traducciones directamente de los originales, uno usa un sinónimo, pero dicen lo mismo, ¿verdad? Entonces, en esta NBI, Romanos 4, 18 al 20, poner mucha atención, porque en parte, toda la palabra de hoy, para vosotros, está basada en estos versículos. Luego haremos un resumen, para que os vayáis con pan calentito a vuestras casas. ¿Vale? Dice 4:18. En la Biblia dice, aquí dice, contra toda esperanza. ¿Qué es contra toda esperanza? Es cuando ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. No hay nada de esperanza. No hay nada de esperanza. Nada. Absolutamente nada. Abraham creyó y esperó. Dios le dio una promesa de tener un hijo, un descendiente, a través del cual seguiría la descendencia. Entonces Dios le dio una promesa, y cuando ya no había esperanza, él no perdió la esperanza. No le importa lo que estaba viendo. Fíjate cómo dice, y esperó. Y de este modo llegó a ser padre, es decir, recibió la promesa. No la recibió por lo que hizo, sino lo recibió por la fe que tuvo cuando ya no había esperanza. ¿Entiendes? Cuando ya no hay esperanza, ¿qué obra puedes hacer? ¿Qué obra puedes hacer para ganarte la promesa si no hay esperanza? Creer a Dios y esperar que Él cumpla. No echarte para atrás. Dice que sería padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Hermanos, ¿cuántas veces por cosas más pequeñas tu fe ha flaqueado? Pero la mano del Señor siempre ha estado como cuando Pedro se hundía en el mar, sube para arriba. Entra en la barca. La barca es la iglesia, ¿sabes? La barca es la iglesia. El redil es la iglesia. Es donde Dios lleva a los suyos. Tú tienes que estar dentro. No existe cristianismo fuera de la iglesia. Puede ser que tú seas cristiano y tengas que pasar vicisitudes de todo tipo. Eso no te aparta de Cristo. Pero el Evangelio es para que los hermanos estén juntos y en armonía y puedan vivir y desarrollar. Vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, mi hermanita no, pero si ponte que fuera un hueso. ¿Cómo desarrollo yo la paciencia de Cristo si no tengo un hueso delante de mí? Yo necesito a la iglesia, hermanos, perdonadme. ¿Cómo? Yo como cristiano, no, perdóname, si tú no vas a la iglesia no te vas a desarrollar.
no vas a desarrollar a Cristo en ti. Y vas a tener que guardar todo lo que Él te dice. Lo perdona hasta 70 veces 7. Pero bueno, me estoy saliendo por las ramas y yo qué sé. Entonces, dice, como ha dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, ni se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Como él veía su... Bueno, y eso que no tenía espejos, si se llegaba a ver con el espejo. Eso lo sabe. Esto está ya muerto, hermano. Pero muerto, remuerto. Dice, estaba muerto. Dice, estaba muerto. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios y lo que él estaba viendo, no vaciló, dice, no vaciló como un incrédulo. No vaciló como un incrédulo. Y dice algo más precioso, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Porque él podía ver que Dios, lo que no se ve, podía hacerlo, y que Él resucita a los muertos, por tanto que Él iba a hacerlo. Entonces, ante lo que Él estaba viendo, que Él estaba prácticamente muerto en ese sentido, para tener hijos, y que la matriz de su mujer estaba muerta, sin embargo, dice, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Precioso el texto. Pablo está hablando de Abraham porque él ha visto la vida de Abraham. Cuando nosotros leemos la Biblia y la vida de estos personajes, ¿sabemos profundizar? ¿Sabemos ver? Porque verdaderamente la palabra está ahí para algo. ¿Para qué? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra. Porque tú necesitas la palabra, ¿verdad? Entonces, dice también en el versículo 21, por la versión Dios habla hoy, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir todo lo que promete. Amén. Plenamente convencido que Dios tiene poder para cumplir todo lo que promete. Amén. Y aquellos, y me estoy acordando ahora de aquellos saduceos que se decían hijos de Abraham y no creían en la resurrección, y Jesús tiene que decir, ignoráis el poder de Dios. ¿Te llamas hijo de Abraham? Ignoras el poder de Dios. Y dice, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Ahora vamos a leer el siguiente versículo, del versículo 4, del 22 al 25, según está la versión Nueva Traducción Viviente. Sigue hablando de Abraham y dice, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no solo fue para beneficiar a Abraham, sino que, como está escrito, también para nuestro beneficio. ¿Tú lo crees? La promesa a Abraham es para ti, para todos sus descendientes, los hijos de Abraham por fe. Y entonces todo aquello Dios declara justo, y por la fe ha recibido la promesa, para que tú tengas fe en que como descendiente de Abraham por la fe, esa promesa es tuya. Pero seamos hijos dignos, ¿verdad? Y entonces dice, también es para nuestro beneficio, porque nos asegura, fíjate bien, esto, el que Dios lo aprobara por la fe y lo declarara justo, a nosotros, dice, nos asegura que Dios nos considera justos. Esto nos considera a nosotros justos, también que creemos como Él creyó.
¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Ahora está hablando. Porque las promesas, el mismo Pablo dice, porque él creyó. Él no creyó que era por sus obras ni por sus méritos. Él creyó en Dios. Y él sabía. Porque le dijo, ve y sacrifícame este monte a tu hijo. Estuvo 3 días de camino. ¿Sabes qué monte era? El monte Moria. El Gólgota. Todo lo que montó allí era donde años después, justo allí, sería sacrificado el Hijo de Dios. El mismo sitio. Dios le habló. Pero dice, como yo no lo voy a hablar a él, si ha creído y ha confiado en mí, él ha pasado a ser mi amigo. Qué bonito, ¿no? Dice, por Cristo Jesús el Señor, el que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Aunque hay muchas cosas que se pueden decir de esto, verdaderamente, yo quiero resaltar algunas, os lo he dicho, a forma de resumen, para Iglesia Cristo Reina. La carta fue escrita para los romanos, pero las cartas que se escribían corrían, se las pasaban por las iglesias, y aunque ya la teníamos aquí, pues como cuando Jesús llegó a Nazaret, ese día sacaron un rollo que era de Isaías, y hoy aquí hemos sacado la carta de Pablo a los romanos, que es larga, que es muy profunda, que no es leche, que es carne de la buena, y entonces estamos mirando algunas cositas. Ya de entrada os diré que el título, que no lo he dicho al principio, es largo, pero el título que le he puesto al tema de hoy está basado en el capítulo 4, versículo 18 que acabamos de leer. Y el título es largo, pero creo que es el resumen que se merece. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo Dios cumplió la promesa en él, porque confió en él, ¿verdad? Santiago, es Santiago el que dice de amigo, dice en Santiago capítulo 2 versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue Abraham llamado amigo de Dios. Agradó a Dios. ¿Por qué agradó? Por la fe. Por la fe. Lo que le pidió, creyó en Dios. No dudó, dice, no vaciló siquiera, no vaciló, no dudó, ni cuando le pidió a su hijo. Este era el hijo que tú me lo has dado. No dudó. Hermano, a veces Dios puede parecerte cosas absurdas, Dios puede parecerte que estás pasando cosas absurdas. Pablo entendió, porque Cristo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y Pablo habla de las aflicciones del cristiano en este mundo, son muchas. Para poder entrar en el cielo no son por obras, sí que van a probar la fe. Así que la sabiduría de Dios está preparada para que el que no es verdadero, al final, se vaya. Pero lo que quedará es oro puro, refinado, pasado por el fuego, separada toda escoria de su vida. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que los que aceptan las pruebas de Dios, esos son verdaderamente los hijos de Dios. Los otros son bastardos. Mira, quiero resaltar solo, y con esto termino, en el versículo 18 resalta la fe de Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. Resalta la fe. No importa lo que tú veas. La promesa. Y nosotros tenemos una luz grande, hermanos. Hoy puedo estar fuerte, mañana estoy flojo. Tiene que venir Dios ahí, Espíritu Santo.
Venga, a ver, abre la Biblia, y abre la Biblia con todas esas cosas, que no es un tarot la Biblia, ni tiene el por qué Dios responderte, pero por el amor de Dios y porque sabe que somos débiles, mira por dónde pones el dedo, y justo te dice, te amo. Prosigue. Y notas que estás contigo. Te tiene que estar animando. Es como el que está en una carrera. Estamos en una carrera, pero te está animando continuamente. Uy, si no fuera por el Espíritu Santo. Dice que nos va llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria, gloria en gloria. Tú no lo ves, pero oye, te va llevando. Cada uno es un entrenador personal, todos no somos los mismos, cada uno somos distintos, pero ahí tiene el Espíritu Santo las 24 horas, ¿me entiendes? No puede cambiar, no porque ya mire a Jesús, sino porque Él mismo estuvo en el trío de la eternidad, planeando la salvación. Es trío, por eso en el bautismo dice, no en otras situaciones, es en el bautismo, porque en el bautismo, que es la salvación de la muerte y la resurrección, es obra del Dios Trino. Y cuando a uno se le bautiza, que está allí por la fe, yo lo estoy poniendo bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo, como dice Jesús. Si nadie lo puede quitar de la mano de Dios, menos cuando uno se ha sido puesto dentro del Dios Trino. Por tanto, mira, hermanos, para ir rapidito, resalto el versículo 18. ¿Qué hizo Abraham que agradó a Dios? Fe y fe. Y no dudó, no se debilitó, no miraba lo que ve, sino miraba en lo que es Dios, que Él es el que tiene todo el poder para hacer de sobra lo que Él ha prometido. Y si no existe, sacará, aunque no exista, de la nada lo que Dios te ha dicho que te lo dará. Otra cosa que quiero resaltar es la actitud. Es la actitud. ¿Qué actitud? Hay quienes le salen las quejas, digo yo, menos mal que la queja no huele, porque si no, ni con desodorante se le iría el mal olor. Tanto el día quejándose de todo. Pero te voy a decir una cosa, yo prefiero a una persona que no huela bien del todo antes que una persona que esté quejándose. Mira, me pone el espíritu, me lo pone, esa persona no para de quejarse, no ve nada bueno, todo lo ve malo. Por tanto, ¿qué actitud? No dudó, por incredulidad. Pero qué bonito es cuando tú llegas con un hermano y vienes ahí medio caidito, y tú en vez de ganarlo a él, dice, no venced, dice, venced al mal con el bien, y tú vienes caidito y él vence, y tú sales, me ha renovado. Oye, eso está como don también, muchas veces no está en la lista de los dones, ¿verdad? Pero sí está, es un don, hermanos. Que sepamos cargarle las pilas al que está abajo, porque por eso somos un cuerpo, porque cuando uno está dolido todo el cuerpo trabaja, que todos seamos un cuerpo, hermano, un cuerpo en este sentido. Es la actitud. Y dice que aún se fortaleció, en vez de debilitarse, se fortaleció. ¿Cómo te puedes fortalecer? Yo veo que la actitud es muy importante. Yo veo en los salmos verdaderamente demuestran que la actitud es muy importante. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Él empieza, la mayoría de ellos, con problemas. Me persiguen, me no sé qué, tengo allá, estoy, tal, pero luego en cada salmo va reaccionando y la actitud, pero Dios me librará, porque son mal los que tengo a mi derecha y a mi izquierda, pero Él tal, y pum, y acaba en la actitud, declarando palabra de fe. Palabra de fe no es fe, es fe en la palabra de Dios. Amén. Es que el que no cree en la palabra de Dios está tratando a Dios de mentiroso, eso es muy fuerte. Papaito, mira, lo siento, pero no te creo. ¿Por qué? Porque mira, te estoy pidiendo un Mercedes hace años y tú no me das el Mercedes.
Cuando la palabra dice que Dios está trabajando conforme al plan suyo, no al tuyo. Pues claro, hay quienes no aceptan el plan de Dios, hay que aceptar el plan de Dios, ¿verdad? Tercera, su convicción. Hemos visto que agradó a Dios su fe, agradó a Dios su actitud, agradó a Dios su convicción. Lo dice la palabra. Plenamente convencido. Plenamente es, tú cuando llenas un vaso y dices, está pleno. Está pleno de convencimiento. No hay ni una pizca de duda. No cabe la duda. Está lleno de el convencimiento. De que Dios es poderoso. Fíjate, fe, actitud, convencimiento. También hay otra que vemos. Paciencia, hermanos. Paciencia. Porque la promesa de Dios era para que también se beneficiara su descendencia y para que se beneficiara el mundo entero. Paciencia. Paciencia. Porque la promesa de Dios todavía está cumpliéndose. No ha quedado, todavía está cumpliéndose. Dios todavía está levantando entre todas las naciones cuando creen en el Evangelio, hijo de Abraham por la fe. Paciencia. Supo esperar el momento de Dios. Y el otro punto, y con este yo creo que para nosotros esto tiene que a veces pues marcarnos la ruta, ¿vale? Yo un día estaba en Barcelona, claro, ahora tienen los móviles, ¿verdad? Y yo iba a tal sitio y yo estaba aquí y te dice aquí y el sitio, y entonces tengo que ir para allá, pero yo notaba que esa calle que tomé, en vez de ir para allí, cada vez iba en dirección contraria. ¡Para! Te estás alejando del objetivo. Y muchas veces nosotros necesitamos. Hay palabra, dice, toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para verdaderamente ponernos de nuevo en el camino, para todas esas cosas. Y yo doy gracias a Dios por esta palabra de Pablo a los romanos, porque él no se cree más que ninguno, habla de plural, e incluso habla para que se sepan llevar bien, porque si uno se cree más que otro, dice, si tú te crees más que otro, ahí no puede haber comunión, ahí no puede haber armonía, ahí no puede haber, dice, es más, si tenéis que cuidaros, cuidar más a lo débil que no a lo fuerte, porque lo fuerte es fuerte, cuida más a lo débil, ¿verdad? Como hizo Jesús. La fidelidad se mantuvo fiel, a pesar de las circunstancias. Por eso es que es muy importante para que el Señor nos levante. Y ya en Hebreos, hablando de esto, capítulo 12, versículo 2, todos los conocéis. Si no es porque lo hayáis leído, al menos es por aburrimiento desde el púlpito. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es en Hebreos, donde habla que Cristo es nuestra ancla. Yo hace tiempo no cuento, un tiempo que estuve trabajando, iba con la barca, y entonces tiraba el ancla y luego trabajaba debajo del mar, y una de las veces tiré el ancla, fue por ahí por Cubellas, por esos que hay de la térmica, ¿no? Y el ancla se metió por uno de los agujeros aquellos así, imposible, se ancló de tal forma que no pude. Tuve que cortar la cuerda. Pero cuando habla de Cristo Jesús como nuestra ancla, no habla como un ancla atada al barco, sino que es un ancla que forma parte de tu vida, está soldada. Tú, tu vida y el ancla sois una cosa. Por eso cuando habla de que tú ya en parte estás en el cielo, porque tu ancla, tu cabeza, ya está allí. Es como el que corre, una vez pasa la cuerda, ya está allí. Si él está allí, yo estoy con él también. Consideraos, dice, consideraos, porque para el que cree, todo es posible. Damos gracias a Dios
tengamos en cuenta esta palabra, leamos más la Biblia, porque ahora con el COVID yo creo que en vez de leer más, aún se ha leído menos y se ha visto más en la tele, pero Pablo era un hombre que sabía sacarle jugo, él sí que era, como dicen un catalán, que un catalán es uno que coge la naranja que tú ya has exprimido y aún le saca jugo. Bueno, pues Pablo era uno que nos enseña eso. Hermanos, que Dios os bendiga, que tengáis un lindo día y una linda semana en el nombre de Jesús. ¿Vale?